¿Estamos de acuerdo? La palabra de hoy en Romanos capítulo 8, versículo del 12 al 17. Voy a hacer un panorama rápido de lo que vimos del versículo 1 al 4 y del 5 al 11. Mucha atención. El título de esta prédica es "Somos deudores solo al Espíritu", con mayúscula. Y va a haber mucha exhortación hacia mi vida y hacia tu vida, porque no vamos a mirar hacia nosotros adentro nosotros, sino al que está al lado. Vamos a colocar nuestras vidas en su palabra, que es el filtro, es regla de fe de lo que creemos, pero también de conducta de cómo vivimos. ¿Está bien? Y cada uno deberá, a la lupa del texto bíblico, hacer una radiografía. Nuestra vida espiritual, cómo está delante del Señor. En mi corazón y mi deseo en este servicio de la mañana es que el Espíritu Santo ilumine. Cuando nosotros hacemos una planificación con la escuela, siempre hay objetivos cortos a lograr. ¿Es verdad, no? Que el alumno logre, y ponemos también algunos más por la duda. Y hay una parte actitudinal. Yo quisiera al revés. Quisiera que el Espíritu Santo nos transforme tanto de adentro que podamos reflejar al Señor. ¿Van entendiendo? Que nos muestre tanto la vida y la obra de Cristo y lo que tenemos en Él, que podamos vivir la vida en libertad y gracia y no en legalismo y algo tan cargado, tan difícil de soportar, tan difícil la vida cristiana porque no hemos entendido a quién tenemos. ¿Está bien? Vamos a ver. ¿Somos deudores solo al Espíritu? Somos deudores solo al Espíritu. Este de ser deudores hay que tener mucho cuidado. No es que le debemos algo. Va a mostrar la parte negativa de a quién no debemos ser deudores. A la carne. ¿Ok? Algunos piensan que se puede comprar la salvación. No. La salvación es algo que Dios nos da. No algo que yo hago o dejo de hacer. Es algo que Él me da. Por gracia. Que es el favor inmerecido. Gratuita la manera que la recibo. Entonces no hay nada en mí. Pero Él me dio algo que mora en mí y lo que me distingue de las personas que no lo tienen a Él. Y eso es lo que vimos. Romanos capítulo 8, del 1 al 4, hemos visto 4 libertades que están en el cristiano. No hay ninguna condenación. La ley no te puede condenar, no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Primero es que no hay juicio para el cristiano. Un juicio de estar separado de Dios para siempre. ¿Se entiende? Segundo, la ley de Moisés a mí no me puede exigir nada. ¿Me están entendiendo? Porque yo no era judío. Ni tampoco la ley en Adán. Porque ahora no estoy en Adán. ¿En quién estoy? Posicionalmente en Cristo. Perfecto. Segundo, no me puede exigir nada. Tercero, la ley no me puede controlar. Porque Romanos 6:14 dice que el pecado no se enseñoreará para siempre de mí como un amo. Y de vos tampoco. Ahora vamos a hablar de eso. Y cuarto punto. No solamente no me puede exigir, sino que no me puede controlar. Sería, no hay juicio, no me puede exigir nada, la ley no me puede condenar de vuelta por un crimen que ya Cristo pagó por mí, y no me puede controlar. Vamos al versículo 5 al 8, y tenemos un nivel espiritual de las personas que no tienen el Espíritu. Los que no tienen el Espíritu Santo viven conforme a la carne y para la carne. No es que solamente pecan. No, pecan porque son esencialmente ¿qué? Pecadores. Nosotros somos pecadores, pero justificados ¿por quién? Por Cristo y por gracia, así es. Entonces cuando Cristo vive en mí, yo muestro las obras ¿de quién? De Él. Pero el mundo no puede hacer esto. Sus esfuerzos pueden ser muchos y comportarse de manera religiosa y aún moral, en apariencia, éticamente hablando, en su conducta. Pero no produce gloria a Dios, porque lo están haciendo bajo sus esfuerzos humanos. La vida victoriosa del cristiano va siendo llevada ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Los que son de la carne, ¿qué pasa? Van a obtener la muerte. Los que son de la carne y no tienen el Espíritu Santo, van a morir eternamente. Lo que le espera ahora es el cuerpo morir para estar separado de Dios. Porque lo que hace la diferencia entre vos y yo, por más que sea fuerte, es el Espíritu Santo. O sea que nosotros no somos buenos por nosotros mismos.
A ver, si alguien sabe que Cristo murió en la cruz, eso no te lo reveló ni tu papá ni tu mamá. Es solamente el Espíritu Santo que te da a Cristo y te coloca en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. ¿Qué hiciste vos? Nada. Sí, pero yo creí en Cristo, vos creíste. Pero el que te hizo ver a Cristo fue el Espíritu Santo por medio de su palabra. Por eso la palabra debe ser predicada. Y el Jesús que predicamos tiene que ser un Jesús bíblico, no de la teología de la prosperidad, no que un Jesús bonachón que solamente te ama. No. Hay que mostrar a Jesús amándote, pero cargando los pecados en la cruz. Si no, no vas a entender el amor de Él. Todo está en el columnado LGTBI, la parte que va para el pro aborto, todo lo que va en contra de Dios va en columnado en que ama a todos. ¿Perdón? O sea, que todos se salvan universalmente a pesar de que lo que hagas. No. De que todos son hijos de Dios, todo el mundo es hijo de Dios. No. Todos son creación de Dios. ¿Y saben cómo se demuestra que somos creación de Dios? Porque el hombre, ¿de dónde fue sacado el primero? ¿De la? ¿Y a dónde vuelve? Escuchen bien. Y el segundo hombre que fue creado segundo Dios, ¿de dónde viene? Del cielo. ¿Y a dónde vamos? Maravilloso, ¿no? Nuestra esperanza no está acá, está en los cielos donde está Jesucristo. Amén. Vamos a entrar en los versículos del 9 al 11, que dice los que tienen el Espíritu. Entonces la diferencia entre un inconverso y un cristiano, ¿cuál es? El Espíritu Santo. ¿Está bien? Entonces hay dos niveles ahí, los que no tienen el Espíritu y los que tienen el Espíritu Santo. Pero les voy a llevar a un nivel más. Los que tienen el Espíritu Santo pueden vivir conforme al Espíritu. Vamos, los que no tienen el Espíritu son los inconversos, los incrédulos. Pueden ser nuestros familiares también. Nosotros no obligamos. ¿Creen en Jesús? ¿Creen? No podemos hacer eso. Yo lo he intentado, pero dale, ¿no ves? Creen. Y obligamos a las personas que crean en Jesús. Cuando nosotros tenemos que predicar, enseñar. Porque el que da es el Espíritu Santo el que atrae a las personas a Cristo. El Espíritu Santo es el que convence del pecado de que antes no creían en Jesús para salvación. Mucha gente dice, yo creo en Dios, en Jesús, sí. Él murió por mis pecados. Nunca asisten a un lugar donde hay personas que se involucran con lo mismo de la palabra. Sus corazones están llenos de idolatría y adoran otras cosas en vez de a Cristo. Nunca entendieron el Evangelio, tal vez fueron mal predicados. Otros piensan que son salvos porque nacieron en una iglesia cristiana. Entonces, no te hace cristiano el nacer en un lugar, te hace cristiano el nacer de nuevo del cielo. Mi papá y mi mamá me llevaron de chiquito a la congregación, hasta que un día tuve lo que le gusta hablar, un encuentro con Cristo. ¿Qué es un encuentro con Cristo, por favor? ¿Una entrevista? El Espíritu Santo me mostró a Cristo. Y un amigo, que no me voy a olvidar jamás, en el año 98 me dijo, David, pero si vos hablas siempre de Él, tenés que confiar en lo que Él ya hizo en la cruz. Y no le puedo decir lo que literalmente sentí el peso sobre mis hombros, que ahí entendí la gracia. Entendí cuántas veces leí acerca de Él, pero ese día se abrieron mis ojos espirituales. O sea que estaba muerto. Estaba dentro de una iglesia, pero estaba perdido. Vos podés estar dentro de esta congregación, pero estar sin salvación. Y hoy puede ser el tiempo de salvación, el tiempo aceptable. Por eso, si hoy escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Porque el Señor puede traer salvación así. Sea la luz. ¿Fue un proceso? Instantáneo. Así Dios puede sacar las tinieblas y traer la luz en la faz de Jesucristo. El versículo 9 dice de esta manera: sin embargo vosotros no estáis en la carne, o sea que tenemos el Espíritu, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Ese si en verdad es un ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. No hay lugar a duda, ¿ok? El Espíritu Santo mora en nosotros, esa es la distinción. El que no tiene el Espíritu Santo no es de Él. Queremos evangelizar y queremos traer a las personas y hacerlos, convertirlos a la fuerza. No funciona así.
¿Me van entendiendo? Prediquemos a nuestros familiares de Cristo. Algo tan bueno, una noticia tan buena, la tendrían que recibir. Y no sucede así. Nos rechazan. ¿Te han rechazado una vez? Seguí hablando del Señor, porque de entre ellos hay mucho que Dios va eligiendo y va escogiendo. Porque vos y yo no estaríamos acá si no nos hubiese escogido. Alguien nos predicó, alguien nos habló, alguien instruyó acerca de él o no. Lo que estamos haciendo desde pequeños los niños, ¿qué es? Que ellos puedan conocer a quién, llevarlos a quién, a Cristo. Qué tremendo esta verdad. Y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el espíritu está vivo a causa de la justicia. Dos palabras, a causa del pecado y a causa de la justicia. Perfecto. Voy a explicar esto. Si Cristo está en vosotros, estamos muertos al pecado. ¿Por qué? Los que tienen para anotar, anoten. Cuando Cristo Jesús murió en la cruz, murió por nuestros pecados. ¿Me siguen? Eso se llama justificación. Nos declaró justos. Pero cuando muere en la cruz, muere al pecado para no morir más. Eso es santificación. Vamos de vuelta. Cuando muere por nuestros pecados en la cruz, los cargó toditos. No, pero aquel, todos. Estamos declarados justos. Es una declaración forense legal. Dios te declara justo. No por tus méritos y tus obras, ni por lo que hagas o dejes de hacer, sino por lo que Él hizo por vos. Pero cuando Él muere el pecado fue en su cuerpo, necesitaba un cuerpo para derramar ¿qué? Sangre. Bajo la condición del ser humano no se encontró nadie en obediencia perfecta después de Adán. Por eso Dios dijo, me preparaste cuerpo. Por eso vino y se encarnó, se humanó, tomó tu lugar y mi lugar. Vivió tu vida y vivió mi vida. Murió tu muerte y murió mi muerte. Y así como Él está sentado a la diestra de Dios, todo lo que es Cristo, soy yo en Él. Capaz que no te ve así, vos te ves sentado, con mucho desánimo y desaliento. Pero yo te digo que si vos crees en Cristo, así como Él fue muerto, sepultado y resucitó, y ascendió a los cielos, así como Él es, vos sos en Él. Esto es para los que creen. Estamos muertos legalmente. Una persona que se va y se prepara enfrente del juez tiene que declarar algo. Esa metáfora y esa forma literal de una persona con un sarcófago. Puede decir algo legalmente, justificarse, no porque está muerto. Así de esa manera, vos estás muerto en Cristo. La legalidad del pecado sobre vos no tiene nada, porque no hay condenación para el que está en Cristo. Y una vez que fuiste acusado de un crimen y Cristo lo pagó, no te pueden volver a acusar de eso mismo. ¿Vamos entendiendo? Primer punto. ¿Se va entendiendo? Quiero que todos entiendan esto. Pero así como estamos muertos a causa del pecado, ahora estamos vivos a causa de la justicia. ¿Cómo? Los muertos vivos. Está hablando de zombie, David. No, escuchen. Esta es la paradoja, que en su muerte hay vida. En su muerte tenemos vida, hermanos. Cuando Jesús murió en la cruz, llevó los juicios de todo lo que compete la demanda justa y santa de Dios. Por ejemplo, nadie hizo lo bueno. ¿Él lo hizo? No se halló en el corazón del hombre verdad, sino engaño. ¿Él engañó? Jesús, ¿cómo actuó con los que le maldecían? ¿Estás viendo a Jesús? Una obediencia perfecta. Te voy a decir algo que te va a reconfortar. Cuando Dios te acredita la justicia de Cristo, te acredita esa obediencia perfecta. Quiero que te vayas con eso. Vos vas a tener mucha falla igual que yo, pero vos en Cristo estás como si nunca pecaste. Lo digo siempre esto, pero puede ser que hoy entre en tu corazón y tenga la satisfacción y la dicha de decir, Señor, aunque mis pecados son evidentes, sé que posicionalmente delante de Dios estoy en Cristo. Y escuchen bien, y cuando estoy en Cristo, no estoy arriba de la mano que me pueden tirar, estoy dentro de su obra. Y nadie te puede sacar la certeza y la seguridad de la salvación si vivís para Él. Cuando vos titubeás es porque no estás andando en Él, nada más que eso. Pero cuando Cristo venga a buscarte, por más débil que sea, te va a llevar igual.
Porque tenés su espíritu. Entonces vemos dos niveles, los que no tienen el espíritu y el que tiene el espíritu. El cuerpo está muerto a causa del pecado. El espíritu vive a causa de la justicia. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu Santo vive. Cuando Jesús murió, ¿qué le pasó a Jesús? Fue sepultado y ¿qué pasó? ¿Por quién? Y bueno, que está diciendo que nosotros estamos muertos legalmente, pero ahora vivos en cuanto a la justicia. ¿Quién vive en nosotros? ¿Y qué va a hacer el Espíritu Santo con nosotros? Cuando muramos, ¿qué va a hacer? Nos va a resucitar, hermanos. El Espíritu Santo vive en nosotros a causa de la justicia. ¿Quién es la justicia? Cristo en nosotros. El Espíritu Santo vive a causa de que hay una justicia que nos cubre. ¿Estás viendo lo profundo que estoy diciendo? No estoy parafraseando. Cristo es el que nos reviste con su obediencia perfecta. Y el Espíritu vive mostrándonos a quién. Todo el tiempo en quién estamos. Ahora, ¿vivimos como Él quiere? ¿Andamos como Él quiere? Porque somos deudores al Espíritu, no a la carne. Va a mostrar la parte negativa del apóstol Pablo. No es una justicia basada en lo que yo hago o dejo de hacer, sino en la obediencia perfecta de Cristo, porque es a causa de la justicia, la cual Dios me acredita al momento de creer, cuando me convierto, sí, al momento de creer. No es algo que yo gano, sino algo que Dios me da por gracia. ¿Vamos de vuelta? No es algo que yo gano. ¿Lo van entendiendo todos? Sino algo que Él me da por gracia. Nada más tengo que hacer, no tengo que hacer más nada, porque la salvación va en la condición de creer. Segundo aspecto importante. Entonces la primera se basa en la justicia de Él. Segundo aspecto de los que tienen el Espíritu, la certeza de estar en Cristo, es plena, sin lugar a dudas, ya que sí, están en Cristo, ya que están en Cristo porque tienen el Espíritu. Cristo mora en vosotros. Entonces, ¿cómo es verdad, hermano, que el Espíritu mora en nosotros? Porque sabemos que Cristo murió por nosotros. Tenemos esa certeza. Amén. Y tercer punto, el Espíritu Santo vivificará nuestro cuerpo. O sea que no solamente habita en nosotros, sino que va a llevar una obra de consumación. ¿Qué vivifica nuestro cuerpo? ¿Cómo vivifico el cuerpo de quién? De Jesús. Vamos a 1 Corintios, capítulo 15, versículo 54, que habla de la resurrección de los muertos. Fíjense qué interesante. Mucha atención. Nuestro cuerpo tiene que ser y ir al polvo, ¿o no? Pero los que creen en Cristo y tienen el Espíritu Santo serán resucitados. Estamos esperando ese tiempo glorioso. Miren esto, el versículo 54 dice, pero la gente decía, ¿cómo vamos a resucitar? ¿Cómo es que será eso? Y Pablo le dice, lo que se siembra es una semilla, como desnuda. ¿Qué pasa? Tiene que ser ¿qué? Vestido. Vamos de vuelta. Lo que se siembra, este cuerpo tiene que volver ¿a dónde? ¿Y en qué resucita? En un cuerpo incorruptible. ¿Qué quiere decir incorruptible? Que la muerte ya no tiene más poder. ¿Por qué? Porque la legalidad del pecado fue clavada ¿en dónde? Gloria a Dios. ¿Estás entendiendo qué importante para lo que estamos? ¿Allá al fondo se entiende? Sí. Qué bueno que podamos comprender esto. El 54 dice, pero cuando esto, nuestro cuerpo corruptible, se haya vestido de incorrupción. Vamos a hacer una salvedad acá pequeña. ¿Jesucristo murió en la cruz o no? ¿Cuántos días pasó en el sepulcro? ¿Por qué no pasó más? Porque la muerte no lo podía retener. Él no tenía pecado. Y la muerte actúa porque hay pecado. Su cuerpo al tercer día se levantó. El de Lázaro, cuando fue resucitado, ¿no volvió a morir? Pero el de Jesús no. Porque la persona a la que se le añade esa naturaleza humana es Dios. Y Dios no puede morir. Y en su cuerpo no permitirás que tu santo vea corrupción al tercer día, una vez de lograr esa obra magnífica, donde para Satanás era victoria, fue derrota. Y para nosotros, ¿qué fue? La gracia del Señor. Amén. Tu cuerpo, mi cuerpo, ¿dónde tiene que ir? A la corrupción. ¿Y cómo se levantará? En incorrupción, semejante al de Él. Ahora, según el Corintios 5:4, ahí nomás, va a hablar del tabernáculo, este cuerpo físico, y dice,
Porque asimismo, los que estamos en esta tienda, este tabernáculo físico, gemimos dentro de nosotros, agobiados, pues no queremos ser desvestidos. No queremos ser desvestidos. Solamente decir morir. No, queremos ser vestidos. Miren, no queremos ser desvestidos, sino vestidos para que lo mortal sea absorbido. ¿Por qué? Por la vida, lo inmortal. ¿Por qué decimos que esperamos al Señor Jesucristo? ¿Para morir nomás y volver al polvo? No, para ser revestidos con cuerpos resucitados y glorificados. ¿Lo viste? Hermoso, precioso. Hay una pregunta en Romanos 7:24. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? De muerte. ¿Vamos bien? ¿Hasta ahí? Fíjese, ¿qué es el cuerpo de muerte? El cuerpo de muerte concierne a todo lo que es la carne, naturaleza pecaminosa de David, por ejemplo. Los deseos que van en contra de Dios, cuando David quiere hacer voluntad en contra de Dios, cuando quiere o tiene emociones que lo gobiernan a David, eso no tiene nada que ver con Dios. Todo ese cuerpo de muerte actúa por los miembros de mi cuerpo, ¿qué? Físico. ¿Me entienden? Mis pensamientos malos, los tuyos. Tu alma, tu voluntad cuando va en contra de Dios. Es algo que vos no estás viendo, pero actúan ¿por quién? Por nuestros miembros. Entonces, en este cuerpo físico, yo estoy gimiendo dentro mío. ¿Por qué? Porque dentro está el Espíritu Santo adentro. Y hay una lucha dentro mío que quiero hacer lo bueno, dice Pablo, y no puedo. Romanos capítulo 6 es la relación del creyente con el pecado, anoten. Romanos capítulo 6, la relación del creyente con el pecado. ¿Cómo? Considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios. Romanos capítulo 7 es el creyente con la ley. Hay una ley en mis miembros que no hace la voluntad de Dios y me lleva cautivo a eso. ¿Quién me libra de este cuerpo de muerte? Y dice el apóstol, yo quiero hacer lo bueno, pero no está en mí. Gracias sean dadas a Cristo, que me da la victoria mediante Él. ¿Qué quiere decir? Que Cristo al morir en la cruz y por el poder de su Espíritu Santo, Él toma mi lugar. Y ahora yo en Cristo soy más que vencedor. En Cristo puedo hacer morir lo terrenal. Los deseos, miren, de comer, hacer deporte, hacer gimnasia, tener familia, estar con los amigos son deseos muy buenos. ¿Es así o no? Pero cuando esos deseos nos gobiernan, son pecados. Entonces dentro de nosotros, ¿podemos decir que nos seguimos pecando? No, porque hay veces donde el primero no es el Señor y nos gobiernan. No debe reinar en vuestro cuerpo el pecado como un amo. Tiene que reinar Cristo, porque el pecado se enseñorea para vosotros, con vosotros para siempre, porque ya no estáis bajo la ley, ni en Adán, están en Cristo, vivan según Cristo, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios. Amén. Si dice que el pecado nos enseñorea más de vosotros, entonces porque hay una alternativa, hay una ley nueva que es la del Espíritu de vida. ¿Qué hace el Espíritu Santo con una persona que viene y le invitan? Primero, convence de pecado. Porque ahora cree en quién, en Cristo. Segundo, te muestra la persona y la obra de Cristo. ¿Quién es Cristo? Dios. ¿Qué es lo que hizo? Murió por nuestros pecados. Eso te lo muestra el Espíritu Santo. Y tercero, te imparte vida espiritual. Yo antes en el mundo no sabía qué hacer. Ahora en Cristo tengo una esperanza, no exitismo. Tengo esperanza de saber lo que soy en Él. El apóstol Pablo le quiere dar fuerza y que se afirmen en la seguridad que tienen en Cristo. Posicionalmente, la aplicación de la condición del creyente. Observemos nuevamente los versículos del capítulo 8, del 1 al 11, y se van a dar cuenta que los que no tienen el Espíritu no pueden hacer esto, pero los que tienen el Espíritu lo pueden hacer. Entonces vamos al versículo 12 de Romanos. Ahora entienden que hay dos niveles, los que no tienen Espíritu y los que tienen Espíritu. Vamos al tercer nivel. Hay un nivel más del cual el Señor nos quiere llevar. Ahora vivir conforme al Espíritu. No alcanza con que digas que tenés el Espíritu Santo. No. Tenés que ver si el Espíritu te tiene a vos. Tenés que ver vos y yo si el Espíritu nos controla y somos guiados por ese Espíritu que está dentro. No es solamente que more. Y esto cada uno mírese, por favor.
si estamos liderando algo, en algún área que estamos trabajando, sirviendo al Señor, que infunde temor esta palabra. Es ver si el Espíritu te tiene a vos. Cuando una persona entra a la familia de la fe, ¿qué tiene que hacer? Decir, soy hijo de Dios, ¿no? Familia, hijo. ¿Cómo entramos a la familia de la fe? Por el nacer de nuevo. Somos hijos. Pero ahora aparece otro versículo interesante en eso, que es la palabra adopción. Miren, para yo nacer de nuevo, tengo que ser regenerado por el Espíritu. ¿Quién hace la obra? El Espíritu. Y para ser adoptado como hijo suyo, ¿quién hace la obra? El Espíritu. Otro término legal. Romanos 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz. Perdonó todos nuestros pecados. Pero ahora el Espíritu dice que puedo vivir conforme a Él. ¿Por qué? Porque Él me adoptó. Vamos de vuelta. La adopción es un término legal. Es una concesión legal que se le da a un niño todos los beneficios de un adulto. En la Biblia estoy hablando. Lo que es adopción acá. Se te coloca en la familia de Dios y se te dice que sos salvo por gracia. Que sos justificado. Que ya no hay condenación. Que Cristo murió en tu lugar. Todos esos son beneficios que no los tenés que ganar. Están en Cristo. ¿Amén? Ahora te dice cómo tenés que desarrollar esta vida. La parte negativa del versículo 12. Así que, por todo lo dicho antes, versículo 12 del capítulo 8 de Romanos. Así que, hermanos, somos deudores no a la carne, para vivir conforme a la carne. Esa es la parte negativa. Vemos que el cristiano todavía tiene naturaleza pecaminosa, ¿o no? Tenemos naturaleza pecaminosa. O sea que cuando creímos en Cristo, no erradica nuestros pecados. Ah, no, yo soy perfecto. Nada. No hay nadie. El único perfecto justamente es Cristo en ese sentido. Impecable. Dios no erradica eso, ni la extinga el momento. Hay cristianos que tienen un problema. Piensan que cuando creen en Cristo dejan de pecar. Debemos sacarle foto. Porque en las relaciones es cuando el Señor nos prueba. ¿Dónde el Señor prueba nuestra fe? En las relaciones interpersonales, ¿sí o no? Las relaciones es lo más difícil que hay. Es evidente. Hoy la hermana entraba al principio con este versículo. Perdonándoos unos a otros, como Cristo perdonó. Aquí le está hablando al incrédulo, no a los cristianos. Las relaciones no son fáciles, pero Dios quiere que mostremos el mismo amor que Cristo tuvo por nosotros. En la experiencia. Él así que es una identificación con Cristo. El viejo hombre está crucificado, pero no muerto, No muerto. Nosotros estamos muertos en cuanto a la ley del pecado, pero el viejo hombre está bien vivito a veces. Nos irritamos a veces. ¿Y cuándo estamos irritados? Cuando es una detrás de otra. Cuando estamos frustrados, no es viene. ¿Cuándo estamos con amargura en nuestro corazón? Cuando dejamos que el rencor anide. ¿Por qué no nos despojamos de todas esas cosas y las entregamos a los pies de Cristo? Y vivimos conforme al Espíritu, que somos deudores al Espíritu, no a la carne. Miren qué fácil que es esto si entendemos acá. Ahora vivirlo no es tan sencillo, pero consideremos a Cristo, que es sufrir y padeció en todo para que nosotros podamos tener a alguien en los cielos que digan, confía en mí, yo lo logré por ustedes. Todavía tienen que nomás marcar bien que yo dejé las huellas, pisen ahí mismo. Gracias, Señor, por esto. Habéis de morir, dice, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Muy fuerte este versículo. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Lo voy a explicar, es uno de los versículos más difíciles de la Biblia. Cuando habla acá, habréis de morir, podéis morir, está hablando de una muerte temporal o prematura de los cristianos. Por ejemplo, en Corintios. Los hermanos de Corintios tomaban la cena indignamente, agarraban el vino, comían el pan, como por hambre, por lo que sea, venían como sin temor al Señor. Habían otros que habían salido del mundo pagano, se iban a adorar a los Olimpos, a los dioses griegos, habían creído en Cristo, pero nadie les dio una información necesaria de la doctrina, entonces ellos pensaban que estaban en un culto pagano más. Venimos a comer pancito y tomar vinito. No, así no es esto, Porque el que come y bebe, juicio come y bebe para sí. Porque no se examinaban sus vidas. O sea que seguían en promiscuidad, en borrachera, ¿se entiende?
Ese es el desorden. ¿Eran cristianos, David? Sí, eran cristianos porque fueron justificados por gracia, pero nunca vivieron conforme a esa justicia. ¿Me están entendiendo? Entonces, si vivís conforme a la carne, podemos morir, podemos ser disciplinados por el Señor, pero no perdemos la salvación. Le explico dos versículos importantes. ¿Por qué este versículo me dice que no tiene que ver con la vida eterna? Porque el versículo dice, uno dice que no hay condenación para los que están en ¿quién? Y en el versículo 37 y 39 de Romanos dice que ni la muerte ni la vida, nada me podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo ¿qué? Tengo la promesa del inicio al final. Entonces no tiene que ver con vida eterna acá, tiene que ver con una vida temporal. David, si se conduce mal, puede aún ser disciplinado. ¿Viste cómo murió esa persona? ¿Viste ese pastor, ese hermano que cantaba corito, alabanza al Señor? ¿Viste cómo terminó? Y nosotros ni sabemos por qué. Nosotros hablamos así por hablar, pero ni sabemos y no nos damos cuenta que Dios se encarga de un montón de cosas. Con el Señor no se juega. Vamos a leer 1 Corintios 11:30 para que se den cuenta que habían tres tipos de cristianos ahí que estaban padeciendo alguna situación por causa del pecado. Dice el versículo 30 de 1 Corintios 11. Estaban por tomar la cena los hermanos, ¿no? Y nadie se examinaba. Y dice el apóstol Pablo, por esta razón hay muchos débiles, debilitados en su físico, debilitados, y enfermos entre vosotros, o sea, no síntomas, enfermos ya. Y muchos duermen, no es que estaban roncando, duermen es un eufemismo para decir que ya murieron, fueron disciplinados por Dios. Les voy a dar una certeza de promesa, pero eran cristianos, no se perdieron. Lo que pasa es que no anduvieron como su Señor lo requería y no se examinaban. Y esto no es de un día para el otro, tengan cuidado. Examinemos no. O sea que venían frecuentemente, se congregaban frecuentemente y pensaban que podían tomar las cosas de esa manera. Persistían en el pecado. El claro ejemplo de Ananías y Zafira. Ustedes no le mintieron a los hombres, mintieron al Espíritu Santo. Cayó Ananías. Después viene Zafira, ¿no? Dice, ¿vos hiciste lo mismo? Ah, sí. ¿Por qué? Nunca hubo ni la parte, ni hablemos de remordimiento, de nada. Mintieron al Espíritu Santo. Fueron disciplinados. No es que se perdieron eternamente, porque es Cristo el que nos salva eternamente. O sea que la vida eterna la podemos tener ¿en quién? En Cristo, pero puede haber cristianos, David, que tengan la vida eterna y nunca experimentar la vida plena en Él. Sí. Puede haber cristianos que tengan la vida eterna y nazcan de nuevo y nunca experimentar la vida plena del Señor en su vida. Sí. ¿Pueden haber cristianos que persistan en el pecado a pesar de que se le hable? Sí. Entonces, si vivís conforme a la carne, a las pasiones desordenadas, ¿qué va a pasar? Vas a morir. Vamos entendiendo, no estamos exentos de caer de ciertos pecados, porque ahora somos cristianos. Son deudores al Espíritu, nunca se olviden que es el Espíritu el que hace en vosotros. Pero voy a decir algo más. El Espíritu Santo, cuando hace la obra de salvación, te lleva ¿a quién? ¿A quién te lleva? A Cristo. ¿Qué te hizo Él? Te arrastró, ¿no? Pero en la obra de la santificación, Él no te obliga. Vamos de vuelta. En la obra de salvación, Él te atrae a Cristo, vos no haces nada. En la obra de santificación, Él no te obliga. Y le voy a dar un dato. Porque no estaba bajo la ley de esclavitud que te obligaba al pecado. ¿Vieron cuando ustedes estaban en el pecado? Ni se daban cuenta. Nadábamos como peces en el agua. ¿Es verdad o no? Pero ahora que estamos en Cristo, no pensemos que tenemos un espíritu de esclavitud. No. Él no nos obliga. Ya nos salvó, pero nos da la libertad para poder vivir en Él o no. ¿Lo entendiste la diferencia? Mucha responsabilidad tenemos. No sabía que el camino del Señor es tan serio. Más vale que es serio, porque va a haber recompensa para los que le amen al Señor. ¿Cómo tiemblan nuestras piernitas cuando vamos a la Escritura? Bien, si escogemos un mal camino, un camino carnal, estamos rechazando al Espíritu Santo, negándonos a ser dirigidos o guiados por Él. Todos los verdaderos hijos de Dios son guiados por Él. Y ahora vamos al versículo 14 que dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. O sea que si hasta acá te creíste y te convenciste de que sos un hijo de Dios, espectacular. Pero todos los que son guiados por Él, controlados,
tienen seguridad y firmeza de saber que el Espíritu Santo da testimonio de que sos hijo de Dios. Porque vos sos salvo por gracia, no por obra. Pero cuando da testimonio del Espíritu Santo es porque vos estás siendo guiado y controlado por Él, no solamente tener el Espíritu Santo. ¿Va entendiendo? ¿Qué es lo primero que sucede en el cristiano distinto al inconverso? El Espíritu Santo hace morada. Y ahora el Espíritu Santo quiere habitar con total plenitud. Santificación. Dos cosas distintas. Versículo 14. Controlados por el Espíritu Santo. ¿Experimentamos la vida, hermanos, abundante del Señor? La pregunta es a veces que surge, ¿y cómo puede el cristiano ser librado de este cuerpo de muerte? Hoy también nuestro hermano manifestó la venida de Cristo. Pero mientras estamos ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo somos librados de cuerpo de muerte? De esta naturaleza que tenemos. Solamente siendo guiados y controlados por el Espíritu Santo, que nos da la victoria por medio de Jesucristo. Sí, un cristiano puede nacer de nuevo y no experimentar jamás la vida plena del Señor. Que no le suceda a ustedes ni a mí tampoco. Animémonos, avivemos el fuego que hay dentro, el don del Espíritu Santo que nos ha dado. El Espíritu Santo es una persona, nos anima, nos alienta, nos ayuda. Y ustedes piensan que muchas veces su conciencia nomás. No, Él les habla, Él nos habla. Piensan que ¿quién me está hablando? ¿Quién me está diciendo? No vayas ahí. No hagas esto, no tomes esta decisión. Cuidado, no pises el palito. Ese no es, no hay nadie ahí. Estoy escuchando voces. Es Él que te está guiando. Si estás en conexión con la palabra, lo vas a experimentar todo el tiempo. ¿Es verdad o no? Cuanto más estamos en la palabra, no tomamos decisiones cerradas. Pero cuando no estamos amándole a Él, hacemos cualquier cosa. La diferencia del versículo 15. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción, como hijos, el cual clamamos Abba Padre. Dos palabras. Abba en arameo es papito y padre, pater en griego. O sea que decir Abba Padre es lo mismo. Es papito, cariñosamente. Ningún judío en el Viejo Testamento llamaba a Dios Padre. Decía el eterno Elohim. Jesús dijo en Mateo, ¿ustedes quieren orar o oraréis así? Escuchen. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Pero en la oración nunca van a encontrar a Jesús, porque Él todavía no había purificado los pecados. Después todo lo que pidan en mi nombre, yo lo daré. Porque todavía nada habéis pedido en mi nombre. Jesús necesitaba ir al cielo. Y cuando se fue al cielo dijo, es necesario que yo me vaya para que venga ¿quién? ¿De qué estamos hablando? Es mejor que Jesús haya estado en el cielo y que esté en el cielo, para que el Espíritu Santo muera en nuestras vidas. Y dentro de poco, no mucho, nos encontraremos con Él en las nubes, en el aire. Mira gambota, hacia arriba. Versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. O sea que tenemos al Espíritu Santo como testigo doble. Miren. ¿El Espíritu Santo convence de pecado o no? Nos hace ver la obra de Cristo. Y el Espíritu Santo, objetivamente, a través de las Escrituras, nos convence de pecado, porque antes no confiábamos en Cristo. Y subjetivamente, da testimonio a nosotros de que somos hijos de ¿quién? ¿Cuál es el gran problema de los cristianos que tienen falta de seguridad de la salvación? Que sus vidas, al no estar de acuerdo a la voluntad de Dios, piensan que la pierden. Un día la pierden, otro día la agarran, otro día la pierden. Hoy perdí la salvación, hoy no la perdí. Están así toda la vida. Porque no están entendiendo lo que es la condición del creyente con la posición. Están mezclando. La persona que es guiada por el Espíritu tiene la certeza de que es hijo de Dios. Y la persona que es cristiana y tiene el Espíritu Santo a veces no tiene la certeza. ¿Por qué? Porque tiene que hacer ciertas cosas para ganar lo que él ya ganó. Eso es muy parecido a la religión. El hombre buscando a Dios. Adán, ¿dónde estás tú? ¿Cómo? Adán, ¿dónde estás tú? ¿Quién buscó a Adán? ¿Quién nos busca a nosotros? Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo,
Si en verdad, estos condicionales son muy difíciles en el español, entiéndase, parecen como si fueran de duda, miren. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad, o sea que padecemos con Él. Si padecemos con Jesús, somos hijos de Dios. Si no padecemos, no somos hijos de Dios. No está diciendo eso. Dice, y si hijos, ya somos hijos, también herederos de Dios. Hasta ahí todos somos herederos de Dios. ¿Está bien? Porque entramos en la familia de Dios al momento de creer. Pero, y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él. Ahí ya no me habla de justificación, me habla de la vida práctica. Si yo sufro con Cristo, soy coheredero con Él. Seré recompensado. Para entrar en la heredad de Dios, necesito nacer de nuevo. Y es una obra del Espíritu, amén. Pero para ser coheredero con Cristo, debo sufrir y padecer por Él. Y eso se refiere al servicio. ¿Van entendiendo la diferencia? Es muy notable porque dice, a fin de que también seamos glorificados con Él, con mayor gloria o proporción. No sé cuánto brillo tendrá mi túnica o la tuya. Yo sé que la de todos los cristianos estaremos con túnicas blancas, ¿amén? Pero seguramente el que sirva más a su Señor acá será recompensado por Él. ¿Por qué? Primera de Pedro, para terminar, capítulo 4. Del 12 al 17. La relación que tiene el sufrimiento de los cristianos. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba, que en medio de vosotros ha venido para probar. A ellos estaba persiguiendo Nerón. Y él dice, amados, yo a veces me pongo a pensar, en la cárcel, tirado, y él dando ánimo a los que estaban afuera. Los otros estaban libres físicamente, pero estaban presos de sus miedos. Y Pablo estaba preso físicamente, pero estaba libre en el espíritu. ¿Vos entendés esto? Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba, que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. O sea que tiene que acontecer. Antes bien, y acá viene, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Versículo 14. Si vosotros sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. No solamente mora y habita. No, cuando somos vituperados, menospreciados por causa de Él, regocijémonos, porque eso glorifica al Señor. ¿Y eso saben qué es? Es participar de los padecimientos. ¿Amén? ¿Cuántos quieren padecer? Aleluya. Pero si padecemos, seremos, hermanos, recompensados. Porque muchos estarán delante de Cristo, pero muchos se retirarán avergonzados porque no hicieron nada por Él. ¿Crees en Cristo? Ponete de pie.